Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy va a ser la primera parte de una breve historia o de un breve análisis de algunas de las teorías del crecimiento que se han desarrollado a lo largo de varios años. Para llevar un orden sistemático vamos a analizar cada una de las teorías desde tres puntos de vista. Sin embargo, primero vamos a pasar a mostrarles el material con el que vamos a estar trabajando para que ustedes vayan teniendo una guía y puedan irse orientando posteriormente que les sea necesario, ¿no? Entonces les comparto el material el día de hoy. Eh, Como lo vemos aquí, es la lección 2, teorías del crecimiento, episodio 1. ¿Por qué? Pues porque tenemos varias teorías del crecimiento y entonces vamos a ocupar bastante tiempecito para poder explicar de manera muy breve las que vamos a presentar. Pero bueno, les decía que como vamos a llevar un orden sistemático, vamos a tratar de analizar cada una de las teorías desde tres rubros. En el primero vamos a describir en qué año surge, en qué país y quiénes son los principales autores, ahí con nuestra carita así como de, bueno, pues ya que no. Posteriormente tendremos un apartado de fuente del crecimiento y en esa parte vamos a ver una descripción de la variable o variables que esa teoría menciona como pilar de crecimiento económico. Y es nuestra carita así como de, uy, qué aburrido, ¿no? Y ya por último vamos a ver un apartado que describirá de manera más general los rasgos característicos de cada teoría. Vamos a ver los puntos más importantes. Van a ver que mediante este esquema de análisis, pues espero que todo se entienda un poquito más fácil. Antes de comenzar, vuelvo a hacer énfasis en que existen muchas más teorías de las que hablaremos y son mucho más extensas de lo que vamos a ver. Quizás un curso de macroeconomía solo nos daría para conocer una o dos teorías a profundidad y pues también en muchas ocasiones los temas se prestan a que se hagan comentarios subjetivos. Sin embargo, pues siempre recuerden que ustedes tienen la última palabra con respecto a las teorías que vamos a ver y cuáles son las que coinciden más con su corriente de pensamiento que tienen particularmente. Nuestro objetivo finalmente es dar a conocer los principales elementos para que pues ustedes tengan la capacidad de diferenciar a las teorías y a los teóricos sobre todo, ¿no? Bueno, en primera instancia vamos a hablar de la teoría del crecimiento correspondiente a la economía clásica. Esta surge en 1776 en Inglaterra, a la par de que surge también la publicación de una investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. Ese es el nombre completo del libro de Adam Smith. Bueno, en su libro Adam Smith no se enfoca solamente en el crecimiento económico, sino que describe otros elementos y variables, pero cuando habla sobre crecimiento, pues enfatiza que la división del trabajo es lo que permite que la producción de un país se incremente y con ello pues exista crecimiento económico. Sin embargo, ustedes dirán, la división del trabajo, pues sí, solamente que desencadena toda una serie de postulados para llegar a esta conclusión. De acuerdo con Adam Smith, la división del trabajo depende de la expansión de los mercados y del proceso de acumulación. A su vez, esa expansión de los mercados va a depender del crecimiento de la población y de la tasa de acumulación y de la extensión y generalización de los procesos de intercambio. Por lo tanto, va a depender de la propia división del trabajo. Finalmente, la acumulación de capital también depende del crecimiento de la producción. Entonces, como podemos ver, todo depende de todo. Así es como Adam Smith plantea que se genera como un proceso circular y acumulativo de crecimiento y desarrollo económico, y pues este ciclo o este proceso circular está perfectamente cerrado porque, como les digo, la división del trabajo depende de la expansión de los mercados, esto va a depender del crecimiento de la producción y esto va a depender de la tasa de acumulación y así sucesivamente, ¿no? Como un circulito. Bueno, entonces, en la introducción de la riqueza de las naciones, eh, justo a continuación de la primera cita, bueno, vamos a ver una cita de Adam Smith en la que él establece que la riqueza material y por lo tanto el bienestar de la sociedad en su conjunto va a depender de la magnitud del producto social per cápita de la población. Entonces, la cita como tal, así como viene en el libro de la riqueza de las naciones, dice, por tanto, cuanto mayor o menor sea la producción que dicho producto mantiene con respecto al número de los que han de consumir,
mejor o peor provista estará la nación de todos los bienes necesarios y comodidades de la vida que pueda necesitar o demandar. Entonces ahí nos está diciendo que cuanto mejor sea la proporción del producto, pues mejor van a ser las condiciones de la población. Entonces, para él, todo aumento o disminución del capital va a tender de forma natural a un aumento o reducción de la cantidad real de industria, del número de trabajadores productivos y en consecuencia pues también del valor del producto anual de la tierra y del trabajo de un país. Entonces, de todo esto va a depender la riqueza y la renta real de todos los habitantes de un país. Eh, en la concepción de Adam Smith, el principal determinante de crecimiento del producto social y por tanto el impulsor del progreso tecnológico lo constituye lo que es la dinámica de productividad. No sé si se acuerdan que en el video anterior hablábamos de productividad. Esa productividad viene justamente a partir de esta teoría clásica y posteriormente la retoman los neoclásicos, en la cual se contempla esencialmente como la consecuencia de la especialización productiva, es decir, cuando tenemos especialización vamos a tener mayor productividad y esto va a derivar en la extensión y generalización de la división del trabajo. En definitiva, en la concepción de Smith, la división del trabajo esencialmente pues es lo que supone crecimiento económico, ¿no? Uno de los rasgos característicos de la teoría de Adam Smith es que los procesos de acumulación de crecimiento del sistema económico como tal, se consideran como un proceso continuo e ilimitado, debido a que pues obedece a ese proceso circular que mencionábamos al principio, ¿no? Entonces uno de sus rasgos característicos es que el crecimiento puede ser, como diría Buzz Lightyear, al infinito y más allá, mientras todos estos elementos que mencionamos al principio se sigan desarrollando a la par. Entonces no va a haber ninguna limitante que frene el crecimiento económico, no va a haber ningún estado estacionario, no va a haber ningún decrecimiento, mientras los factores que mencionamos sigan en funcionamiento. Pues esto es, en resumidas cuentas, la teoría de crecimiento que menciona Adam Smith. Entonces, como podemos ver, es un poquito limitada en algunos aspectos. Y pues él toca esencialmente el tema de la productividad, ¿no? Bueno, entre otros de los autores clásicos que hablaron acerca del crecimiento económico, también estaba David Ricardo. La siguiente teoría, pues vamos a hablar justamente de él. David Ricardo en 1817 menciona que la principal fuente de crecimiento será la reinversión productiva del capital excedente. ¿En qué contexto? Bueno, para este autor, la base del crecimiento económico es la acumulación de capital y como esta depende del beneficio económico, es claro que pues la obtención del mayor beneficio económico es esencial para que haya progreso económico de una sociedad. Ricardo, en su análisis económico, presenta un modelo en donde establece el proceso por el cual la actividad económica se va a vincular con la naturaleza. Pero no crean que es porque el señor se haya preocupado demasiado del deterioro ambiental. No, 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 por supuesto que no. Sino que en parte él retoma esta idea porque su deseo era justificar el por qué los terratenientes recibían una renta por la propiedad de la tierra y con ello el crecimiento se limitaba por los rendimientos decrecientes de la tierra. Entonces él ya, a diferencia de Adam Smith, está planteando que el crecimiento no es ilimitado, que está limitado, pero que está limitado por los rendimientos decrecientes de la tierra. Ricardo creía que el crecimiento económico junto con el aumento de la población haría que aumentara la necesidad de alimentos y por lo tanto de más tierras para su cultivo. Bueno, antes de continuar, creo que mencioné esta cuestión de los rendimientos decrecientes de la tierra. Yo sé que esto quizás es un concepto que ustedes deberían de tener en mente desde que comenzaron con la carrera de economía, sin embargo, vamos a tratar de reforzarlo un poquito para que nadie se quede con dudas. Al hablar de este rendimiento decreciente de la tierra, es que a medida que se utiliza, va generando cada vez menos rendimientos de los que generaba al principio. Entonces genera como una especie de U invertida en la que van
primero los rendimientos de la tierra son bastante altos, van creciendo, 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 hasta llegar a un punto en el que comienzan a decrecer, ¿no? Y en este sentido es en el que se refiere justamente David Ricardo. Ricardo menciona o afirma que solo una parte de la remuneración de la tierra o renta se asocia con las energías originarias que son indestructibles del suelo. La otra parte se pagaría o se asociaría con el uso del capital empleado para mejorar la calidad de la tierra y también para erigir los edificios que se van necesitando con el objeto de obtener y conservar el producto. De esta afirmación de que pues una parte de la remuneración se asocia con las energías originarias y de que otra es por el uso del capital, de esta afirmación se entiende que pues la renta es muy distinta de los rendimientos que resultan como producto de las mejoras del capital en la tierra. Por lo tanto, pues es claro que el papel de acumulación de capital en el crecimiento económico, pues como ya se había notado antes, es básico, ¿no? El pensar que la acumulación de capital es un elemento básico de crecimiento económico. Sin acumulación de capital no hay posibilidades de generar los beneficios necesarios para el mayor progreso de la sociedad. Entonces, pues bueno, a pesar de que el principal interés de Ricardo era la división del producto de la nación entre sus tres principales clases sociales, en la forma de salarios, beneficio y renta, un punto central de su modelo económico y en el cual el rol de la tierra es crucial, se encontraba en la creencia de que el crecimiento económico se detendría antes o después debido al costo creciente de producir los alimentos cuando la tierra disponible es limitada. Entonces, nuevamente, él comienza a señalar esta idea de las limitaciones. Un razonamiento importante detrás de esta conclusión era el principio malthusiano, justamente, ¿no? De que a medida que hubiera más población, este decrecimiento de la tierra se iba a dar de manera más rápida. Entonces, este principio malthusiano fue formulado en el ensayo sobre el principio de la población que escribió Tomás Malthus en 1798 y David Ricardo, más bien, Malthus siempre criticó a David Ricardo a pesar de que planteaba cosas similares, ¿no? Pero siempre Malthus siempre hizo una crítica a la teoría de David Ricardo y de hecho la convirtió en algo un tanto más fatalista, ¿no? Pero bueno, justamente es la teoría que sigue, la que vamos a ver a continuación, la de Tomás Malthus. Malthus entre 1798 y 1820 procuró efectuar dos aportes importantes al análisis económico. Uno de estos aportes se relaciona con las leyes que regulan el crecimiento de la población y el otro se refiere a los conflictos que pudieran emerger de la excesiva acumulación de capital. Como pueden ver aquí en el material, no crean que me equivoqué al momento de hacer copy-paste. La fuente del crecimiento sigue siendo la reinversión productiva del capital excedente. Mientras que la población humana crece, según una progresión geométrica, la capacidad de aprovechar los recursos del planeta va a crecer al ritmo de una progresión aritmética. Mucho más lentamente. Por ello, pues se van a agotar los recursos del planeta hasta llegar a un colapso o catástrofe sin precedentes. Eso es lo que menciona Malthus y justamente dice que esa fuente está de acuerdo en que es la reinversión productiva del capital excedente, pero que sin duda va a estar total y exclusivamente limitada a la expansión de la población y que puede tener resultados catastróficos el hacer una reinversión productiva de ese capital excedente hasta niveles sobrenaturales, ¿no? Bueno, una de las primeras obras relacionadas con los temas del crecimiento de la población tuvo una fuertísima repercusión en su tiempo. De hecho, aún suena un tanto eh, eh, disparatada, ¿no? Por decirlo así. Incluso si ven aquí en el material les puse un tanto a Thanos, porque cuando yo vi la película de los Avengers, sin duda pensé en que Malthus era una especie de Thanos. Por eso aún hoy ese tópico del tema de la población y la progresión geométrica, pues es ahora sí que
está de pensarse, ¿no? Y de hecho se ha retomado el tema posteriormente en 1982, más o menos, surge una corriente que se llama el Club de Roma y que toma muchos de los postulados precisamente que menciona Malthus acerca del crecimiento de la población. Pero bueno, este no fue a pesar de que es el icono que caracteriza a Malthus, esto no fueron todas sus contribuciones. Otra de las contribuciones del autor se refiere a las leyes que rigen la acumulación de capital y a la relación de esta con la demanda efectiva y el progreso económico de las naciones. Por supuesto, estas fueron menos tomadas en cuenta que las ideas aportadas por el ensayo de la población, pero perduraron y aún hoy en día persisten en el diseño de la estructura básica del análisis macroeconómico, como les digo, en algunas teorías más nuevas. Malthus entendía que las leyes de la población y de la acumulación se encontraban vinculadas entre sí. Decía, por ejemplo, sobre el particular, las leyes que regulan los incrementos de capital y las que determinan los aumentos de la población son ciertamente de la misma clase y es igualmente vano el continuar convirtiendo el ingreso en capital cuando no existe una demanda adecuada para los bienes producidos por dicho capital. Entonces dice, ¿para qué seguimos incrementando el capital si ya no hay demanda suficiente? Entonces lo que hay que controlar es la población, ¿no? Y bueno, como el continuar pues estimulando, él decía que había que dejar de estimular los casamientos, las bodas, los nacimientos de hijos. Esto se debe limitar, pero no dijo simplemente que la gente no debería casarse, no, no, no. Lo que él mencionaba era que se debía delimitar hasta que existiera una demanda de trabajo y aumento de los fondos disponibles para el mantenimiento de estas personas que iban a nacer. Entonces, él decía, las leyes que regulan la tasa de beneficio y el progreso del capital tienen un sorprendente y singular parecido con las leyes que regulan la tasa de salarios y el progreso de la población. Entonces, ligaba estas dos partes para poder dar una explicación a lo que era el crecimiento económico. Y como les digo, él no se negaba justamente a que hubiera un crecimiento de la población. Más que nada decía que debía de ser controlado y que debía de crecer a la par del consumo, ¿no? Que estas dos cosas debían de crecer a la par y no deberían tener una progresión geométrica en este caso. Bueno, eso por la parte de la teoría de Malthus. Para finalizar, por último, pero no menos importante, Marx en 1985. Debo decirles, y nuevamente algunos de sus compañeros ya lo sabrán, Marx nunca ha sido mi fuerte. La verdad es que considero que su teoría es básica y es elemental para entender todo en economía, porque muchas de las teorías posteriores se basan en sus planteamientos y muchas de las teorías posteriores son una crítica a esta teoría marxista y demás. Eso estoy totalmente consciente. Sin embargo, es un poco complicado y es un poco complejo entender en su totalidad todos los tomos del Capital. Yo he intentado leerlos y con sinceridad les digo, he leído 2 completos. El tercero me ha costado ya un poco más de trabajo, pero voy a tratar de ser muy fina con los conceptos. Si por ahí hay algún error, me lo comentan. Como les digo, no es mi tema de especialidad, pero como todo buen economista, hay que saberlo, hay que dominarlo, no hay que temerle y pues hay que tratar de seguir estudiando y mejorando esos aspectos que tenemos como debilidades. Pero bueno, vuelvo otra vez a esto y con esto no me quiero justificar, simplemente quiero decir que si incurro en un error, por favor, corríjanme y lo explicamos y lo investigamos más a fondo. Como es conocido, pues la fuente del crecimiento económico para Marx es la acumulación de capital. Los aspectos referidos a la expansión de la economía capitalista son abordados por Marx en el capítulo número 7 del primer tomo del Capital y en el capítulo tercero del tomo 2. Parece ser que sí. En el tomo 1 se formula un modelo macroeconómico que tiene dos variantes sobre la dinámica de acumulación de capital
y su impacto sobre los trabajadores asalariados, mientras que en el tomo 2 normalmente expone un modelo bisectorial. El primer modelo del que les hablo, el que viene en el tomo 1, es un modelo de expansión capitalista y es aquel donde el capital se expande sin modificar su base tecnológica, es decir, crece sin modificaciones en la composición orgánica del capital, denominando a este modelo de acumulación extensiva. En el segundo se hace un cambio en la composición orgánica, creciendo más el capital constante que el capital variable. Este segundo modelo es el denominado como acumulación intensiva. Entonces, mediante estos dos modelos, Marx plantea diferentes niveles de acumulación capitalista que van a determinar de forma diferente el crecimiento. De hecho, no habla de crecimiento de forma explícita, sino que lo explica entre líneas a través de estos modelitos que empieza a plantear. El tomo 2 agrupa la producción en dos sectores, de hecho, el primero que produce los medios de producción y el sector 2 que produce los bienes de consumo. Con base a esto, Marx va a demostrar que el capitalismo es imposible, bueno, que en el capitalismo es imposible lograr crecimiento sostenido y equilibrado, ¿no? Él menciona que es algo, es un ideal demasiado utópico porque eso no puede suceder. Este, mm, Recordemos que la economía capitalista de cualquier nación se puede comportar de tres formas. La primera, con expansión o crecimiento del producto, lo que se conoce como acumulación. La segunda manera de comportarse es un estancamiento del producto que se denomina como reproducción simple. Y la tercera forma en la que se puede comportar la economía capitalista es una contracción o reducción del producto, que es lo que se conoce como desacumulación. En la primera, en la que hablamos de expansión o crecimiento del producto, lo que se conoce como acumulación, una porción de la plusvalía se transforma en nuevo capital, dando origen a la ampliación del proceso capitalista. Esta ampliación del proceso capitalista puede llevarse a cabo con la utilización de la misma base técnica, por lo que la composición orgánica pues va a permanecer inalterada, creciendo proporcionalmente el capital constante y el capital variable y por lo tanto pues aumentando esta acumulación. La acumulación de capital en la formulación de Marx va a estar determinada por la magnitud de la masa de plusvalía y la parte que también destinan los empresarios para su propio consumo, ¿sí? Hemos estado hablando mucho de lo que es acumulación, pero ¿cómo define acumulación Marx? Marx, bueno, entre tantas definiciones que pueden encontrar en los diversos tomos, dice que es el proceso de reproducción capitalista en escala ampliada. Sí, dijimos que cuando hablamos en reproducción simple estaríamos hablando de cuando hay un tanto de estancamiento del producto, pero cuando hablamos de reproducción ampliada, entonces se da ese primer escenario de expansión del crecimiento del producto. Al concluir el proceso de producción o el proceso productivo, por un lado se van a obtener mercancías cuyos propietarios son los capitalistas, mientras que los trabajadores salen tal y como entraron, ¿no? Desposeídos de los medios de producción y de subsistencia, por lo que para seguir sobreviviendo pues tienen que volver a vender su fuerza de trabajo en el mercado, de manera que se recrean no solamente las condiciones materiales, sino ante todo es un proceso de reproducción de las relaciones sociales que existen. Trabajadores desposeídos de los medios de producción y capitalistas que concentran en sus manos medios de producción y de subsistencia. Entonces, esto hace que vayan acumulando capital, que vuelvan a reinvertir capital y que el trabajador se quede exactamente en las mismas condiciones y el capitalista siga incrementando su acumulación de capital. En la literatura económica convencional, cuando el sistema se reproduce a la misma escala, se denomina como estado estacionario. Entonces, prácticamente habla de un estado estacionario en el que el trabajador siempre tiene que vender sus medios de producción y el capitalista siempre tiende a ampliar esa acumulación de capital y va a poder salir de ese estado estacionario hasta que lleve a cabo un proceso de sobreexplotación, es decir, que el trabajador dé más y él pueda acumular más.
¿no? En este caso. Bueno, pues eso es en términos generales cada una de las teorías clásicas de crecimiento económico. Como les dije, esto está demasiado como por encimita, pero son las cosas elementales que tenemos que saber para continuar y ver a profundidad algunas de las que nos marcan nuestro temario. Espero que no hayan tenido duda. Vamos a abrir una discusión cuando tengamos nuestra clase en Classroom. Pero espero que les haya gustado y espero que hayan entendido las diferencias entre cada uno de estos teóricos. Aún así las vamos a seguir reforzando en los videos posteriores y pues espero que les haya servido. Aquí abajo, más bien aquí en la siguiente diapositiva les dejo unos links que están direccionados a algunas de las lecturas que se tomaron en cuenta para hacer este video y que pueden ustedes leer para entender con mayor profundidad todas estas teorías de estos teóricos clásicos. Ustedes pueden elegir la que más les haya gustado, pero lo ideal sería que leyeran todas, ¿verdad? Para que se entendiera mejor. A veces yo quiero hacer estos videos con el objetivo de que la clase no sea tan tediosa, porque básicamente la teoría del crecimiento es leer, leer y leer y leer todas las teorías que han fundamentado los teóricos. Sin embargo, entiendo que a veces es pesado y que eso nos llevaría bastante tiempo para poder hacerlo. Pero pues por eso sacamos a grandes rasgos todo lo que estamos viendo aquí, ¿no? Bueno, pues espero que les haya gustado mucho este video y espero que me haya explicado bien. No olviden darme un pequeño like y pues espero que nos veamos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.